La historia comienza con nuestro prota Mahiro escapando de un monstruo y cuando este lo iba a atacar, alguien acabó con él y ese alguien era esta chica que se presentó a los Power Ranger como Neala Totep. Ella terminó comiendo en casa de Mahiro y ni caso le hacía cuando empezó a ver su programa de televisión, así que Mahiro casi le clava un tenedor para que le hiciera caso. Entonces ella le explicó un montón de cosas, pero en resumen era una diosa del caos y una extraterrestre que trabajaba para una organización que protegía la Tierra. Y como el tráfico de humanos era muy común, ella llegó específicamente para protegerlo día y noche para que no le pasara nada, y lo primero sería llevarlo a un lugar seguro, pero como ella era re otaku, terminó llevándolo a una tienda de mangas para comprarlo, así que terminó siendo reprendida. Pero Neala tenía un buen punto, ya que los animes, mangas y videojuegos eran muy deseados por los extraterrestres, ya que tenían acceso limitado a ellos y los tipos malos los traficaban en el espacio. Y como ella era extraterrestre, por lógica no podía comprar muchos, pero ella pensaba que no tenía importancia. Pero Mahiro la grabó y la reportaría si no hacía bien su trabajo, aunque igual los compró y hasta tenía una membresía. Y más tarde, ella le contó que ella misma le pidió la misión en la Tierra a su jefe por el entretenimiento de la Tierra, pero también tenía otro motivo, ya que vio los datos de Mahiro y sabía que era amor a primera vista, así que trataría de conquistarlo, pero también lo defendería. Y para comenzar, atacó a un monstruo que iba detrás de él, ya que lo había usado como carnada para que apareciera, además puso una barrera para que nadie los viera. Ella pelearía con el monstruo, pero no peleaba limpio, así que no tardó en acabarlo, y cuando terminó quería una recompensa, la cual era un besito, pero recibió otra cosa. Al día siguiente en la escuela, cuando Mahiro hablaba con su amigo Yoichi, terminó llegando Neala presentándose a los Power Ranger. Pero ella en poco tiempo se hizo popular en la escuela. Además esta chica llamada Kurei, la encargada del chisme, quería saber qué pensaba de Neala, ya que ella no ocultaba lo que sentía, y con lo poco que le dijo Mahiro fue de mentirosa darle esperanzas a Neala. Tiempo después, Neala actuaba como la novia de Mahiro llevándole de comer, y por la presión social terminó aceptando. Y para sorpresa de Mahiro la comida estaba rica, pero Neala usaba ingredientes de criaturas espaciales. Además cuando las criaturas llegaban a atacar a Mahiro, Neala ya andaba de vaga, pero ellos fueron con la criatura y Neala usó su Pokémon llamado Shantakun, el cual parecía fuerte, pero perdió de volada ya que nunca había ganado una pelea, así que Neala se encargó del monstruo con un fierro. Ya en la noche, Mahiro se quejaba de lo que pasaba, pero Neala llegó y se quería bañar con él, con la excusa que tenía que protegerlo a toda hora, y de paso echar un poco de pasión, pero obvio no pasó. Días después, los monstruos llegaban más seguido, y aunque Neala los acababa re fácil, ella dijo que llegó el momento de atacar porque las estrellas se habían alineado, así que irían a la isla de donde mandaban a los monstruos para acabar con la organización. Y para eso fueron en esta criatura, aunque la isla era bastante popular, así que cuando llegaron Neala estaba de un lado a otro. Pero antes de entrar, Neala le dio esto a Mahiro, diciéndole que era un anillo de compromiso, así que solo lo tiró. Aunque en verdad era un amuleto de protección, así que lo aceptó. Y una vez entraron al lugar, terminaron encontrándose a este tipo llamado Nodens. Él era el que estaba detrás de Mahiro y haría una subasta con él. Y para encargarse de Neala, se la encargaría a esta chica llamada Kuko, la cual era de una raza enemiga de la raza de Neala. Además ella la conocía porque iban juntas a la primaria y era igual o más fuerte que Neala, así que Kuko la agarró y Nodens las mandó a otro espacio en donde Kuko tenía mucho más poder. Entonces inició una pelea en donde Kuko tenía la ventaja por el lugar y eventualmente terminó ganando. Y la iba a torturar, o eso pensaba Neala, pero Kuko lo que quería era hacer la suya ya que le llevaba reganas. Y mientras Nodens capturó a Mahiro y lo subastaría, Neala quería entrar en razón a Kuko ya que eran enemigas, pero a ella no le importaba, y como Neala dijo que ella le pertenecía a Mahiro, ella se enojó e iría a acabar con Mahiro. Pero Neala no lo permitiría y activó su poder, la cual era una armadura similar a la de su serie, con la cual le hizo frente y terminó ganándole a Kuko.
Por otro lado, cuando Majiro estaba por ser subastado, sacó el amuleto que le dio Niarla y cuando lo abrió terminó saliendo Niarla, y cuando lo salvó de Nodens y le contó que le ganó a Kuko, cualquiera pensaría que pelearían, pero él se rindió y resulta que Nodens solo quería a Majiro porque había sido elegido para ser el protagonista de una serie y quería sacar un dinerito presentándolo de una manera sexual. Y más tarde, como los monstruos ya no irían por Majiro, Niarla se despidió de él porque ya no tenía nada que hacer en la tierra, así que se terminó marchando. Y cuando Majiro regresaba a su casa, resulta que Niarla ya lo estaba esperando, y ella no se fue porque podrían aparecer más enemigos, aunque también era porque quería que Majiro le hiciera algunos hijos, pero a él no le agradó la idea. Tiempo después, Niaruko trataba de darle de comer a Majiro con la técnica del Onichan o con cualquier perversidad que se le ocurriera, pero él no era un pervertido, así que no acabó bien. Y cuando volvió a intentar convencerlo, apareció Shanta-kun, o sea el dragón de Niaruko en su forma pequeña, y aunque no era muy bonito, le terminó agradando a Majiro, pero Niaruko también quería que le acariciara a ella, y obvio no pasó. Y cuando iban a la escuela, este tipo los estaba vigilando. El tipo era el hermano de Niaruko, pero había acabado con los dioses del mundo del sueño y quería vengarse de Niaruko. Y esas no eran las únicas malas noticias para Niaruko, ya que resulta que Kuku terminó en la escuela con ellos y se presentó como la esposa de Niaruko, pero recibió su merecido. Y más tarde Niaruko le echaba bronca, pero ella solo pensaba en echar pasión. Pero también les explicó que fue transferida a la misma organización que Niaruko, y tras lo que pasó con los dioses tenían que proteger a los sobrevivientes, así que pasaría a vivir con ellos. Los chicos no estaban de acuerdo, pero ella le dijo a Majiro que si cumplían la misión con éxito se llevaría a Niaruko de regreso a casa, así que lo terminó convenciendo. Pero cuando Kuko entró a la escuela, lo único que hacía era tratar de echar pasión con Niaruko y calentarse sin ninguna razón. Además, la única forma que encontró para que Niaruko la tratara bien fue chantajeándola con su postre favorito. Después de eso, hablaron sobre el problema actual, aunque Niaruko no se tomaba nada en serio, pero en ese momento terminaron apareciendo varios monstruos, los cuales habían sido invocados por el hermano de Niaruko. Shanta-kun se lanzó contra ellos, pero valió madres junto con Majiro. Entonces Niaruko se sacó una motosierra de saber dónde y se fue contra los monstruos junto a Kuko y terminaron derrotándolos a todos, incluido al hermano de Niaruko sin darse cuenta. Pero como Majiro había sido herido, Niaruko quería darle cuidados especiales, pero era Kuko la que se encontraba ahí, cosa que no le agradó. Más tarde, el hermano de Niaruko aún quería vengarse, porque básicamente él era un perdedor y Niaruko sobresalía en todo, lo que lo frustró aún más. Por otro lado, Niaruko no quería perderse su capítulo semanal, así que hizo que Shanta-kun se transformara en una moto e hizo que Kuko mordiera el polvo, y cuando su hermano quería atacarla, ella ni se esforzó para mandarlo a volar. Y como el problema se resolvió, Niaruko fue transferida, así que básicamente podía permanecer más tiempo con Majiro, y como ella se quedaría, Kuko también, pero en ese momento la madre de Majiro lo llamó para informarle que llegarían unos minutos, y como Niaruko seguía de payasa, las terminó echando de la casa y limpió el lugar, pero ellas igual volvieron a entrar, y cuando su madre llegó a casa, terminó encontrando a los chicos así. Pero ellos le terminaron explicando todo, y con un rato de mirarlos, descubrió cómo se llevaban. Majiro quería y pensaba que las echaría porque eran extraterrestres, pero a su madre no le sorprendió ya que ella era cazadora de dioses malvados. Pero como las chicas estaban para cuidar a Majiro, las terminó aceptando en su casa, pero no aceptaba a Niaruko como su nuera, porque quería que Majiro llevara una vida normal. Luego, con todo solucionado, la madre de Majiro, que por cierto se llama Yoriko, había llevado varias consolas antiguas ya que era una gamer, así que se terminó llevando bastante bien con Kuko, quien también lo era. Pero luego cuando Niaruko coqueteaba con Majiro, Kuko los interrumpió, así que pelearon. Pero la madre de Majiro sabía cómo controlarlas. Entonces cuando las chicas fueron a la escuela, Majiro terminó topándose con esta chica llamada Hasuta, con quien se llevó bastante bien ya que era muy amable.
amigable, pero luego de un rato, como Hasuta era medio torpe, se volvió a topar con Mahiro, ya que andaba perdida. Entonces terminaron comiendo, pero cuando hablaban llegaron las chicas, quienes ya conocían a Hasuta, y resulta que no era una chica sino un chico, y al igual que ellas, era un dios malvado. Él había llegado porque su padre lo había mandado a buscar a una persona, quien resulta era la madre de Mahiro. Hasuta no tenía ni idea para qué la quería su padre, pero en ese momento Kuko quería que Hasuta y Mahiro fueran pareja, así ella se quedaba con Nearuko, y obvio no le funcionó. Bueno, en realidad convenció a Hasuta. Rato después, cuando llegaron a casa, la madre de Mahiro apareció, y como Hasuta le cayó bien, Nearuko le echó bronca porque él también quería ser pareja de Mahiro. Pero en ese momento llegó esta tipa llamada Luji, quien se llevó a la madre de Mahiro, y había llegado por la misma razón que el padre de Hasuta lo mandó a buscarla, aunque él no sabía nada. Además, con decirle algo la terminó convenciendo de acompañarla, y cuando las chicas intentaron salvarla, también convenció a Kuko, así que se les terminó uniendo, y gracias a ella escaparon sin problemas. Entonces los chicos harían un plan para salvarla, pero Hasuta se puso a ver con ilusión el cuarto de Mahiro, y Nearuko andaba relajada. Pero ella ya le había informado a su organización, quienes dieron con la ubicación de su madre. Entonces los chicos fueron en el vehículo de Nearuko, aunque un monstruo los terminó hundiendo. Y cuando Mahiro despertó, Hasuta le informó que habían llegado al lugar, aunque como no reaccionaba, tuvo que darle respiración de boca a boca. Dejando eso a un lado, los chicos fueron al castillo, en donde se encontraba Nearuko a punto de enfrentarse a Kuko. Los chicos se adelantaron y las chicas se enfrentaron, pero Nearuko era incapaz de vencer a Kuko sin su armadura. Entonces sacó fotos de ella misma en traje de baño, así que al final la derrotó con trucos sucios, y las fotos ni siquiera eran de Nearuko. Por otro lado, cuando los chicos llegaron al lugar, Yoriko estaba como si nada, pero Luji estaba a la ofensiva por Hasuta. Pero luego cuando llegaron las chicas se aclaró todo, ya que Luji trabajaba para una compañía de videojuegos y quería a Yoriko porque tenía experiencia con consolas para crear la consola más potente del mundo y así acabar con la compañía rival, de la cual el padre de Hasuta era el director. Así que básicamente era una pelea de Sony contra Microsoft. Además, Yoriko y Kuko se le habían unido porque les encantaban las consolas y todo parecía ir de maravilla. Pero Yoriko le dijo que la consola super potente fijo sería un fracaso, ya que sería super cara y no habrían muchos juegos para la consola, y básicamente el negocio de las consolas es vender los juegos, no las consolas. Y ella ya lo sabía desde el principio, pero solo la acompañó por curiosidad. Nearuko igualmente le daría una paliza a Luji por todo lo que le hizo pasar, pero en ese momento la llamó su jefe para informarle que estaba despedida por recorte de personal. Entonces ella, en un intento desesperado de recuperar su trabajo, usó la consola para demostrar que era muy buena, pero se le salió de las manos y aparecieron muchos pejelagartos. Pero al final la madre de Mahiro terminó cargándose a todos, y para finalizar, Kuko fue quien terminó destruyendo la consola. Al día siguiente, la madre de Mahiro ganó unas vacaciones pagadas, así que obligaron a Mahiro a ir, y ya en la playa se sentía una fuerte obsesión por él, y cuando entrarían a las aguas termales, Nearuko no le permitió a Hasuta bañarse con él, y lo mandó a la tina al pobre. Y ya en la noche, Nearuko fue a echar pasión con Mahiro, y como todos estaban durmiendo, y engañó a Kuko haciéndole creer que llegaría con ella, nadie los interrumpiría. Y en la mañana Mahiro se puso a reflexionar, pero realmente no pasó nada. Pero cuando se reunieron con el resto, Nearuko empezó a decir que lo habían hecho y que estaba embarazada, lo que le hizo ilusión a Yoriko, y ya aceptaba a Nearuko como su nuera. Mahiro salió enojado de ahí, y cuando encontró a Hasuta, él quería que Mahiro y él se quedaran con la custodia de su supuesto bebé, pero Nearuko lo mandó a volar. Y como ella estaba muy intensa, quería que Kuko se encargara de ella, pero ella seguía triste por lo de la consola. Pero luego de que Mahiro la consolara, terminó apareciendo Luji, porque resulta que después de ser despedida se dedicó a vender takoyakis, los cuales estaban muy buenos, pero estaban hechos de saber qué cosa. Luego de eso, en la playa Nearuko estaba necia con que hicieran algo juntos como en una cita, pero Mahiro le tiró indirectas para que lo dejara tranquilo, y como ella se negaba a creerlo, él le dijo que le desagradaba, lo que la dejó redeprimida.
Y como siempre que alguien está vulnerable, nunca falta un aprovechado. Pero Mahiro reprendió a Kuko porque no tenía el consentimiento de Nyaruko. Y como la madre de Mahiro sabía que se sentía mal por lo que le dijo, le pidió que se disculpara. Entonces él le dijo que no era cierto lo que le dijo y la invitó a una cita. Y con eso Nyaruko reaccionó de volada. Entonces terminaron haciendo cosas de parejas y como Nyaruko se deprimía si no aceptaba, hacían lo que ella quería, aunque después de un rato ya no le funcionó su truco, pero terminaron yendo a un templo en donde pidieron sus deseos y en la cita Nyaruko actuaba decente y le dijo que siempre lo molestaba con que lo amaba porque no se atrevía a decírselo seriamente, pero realmente sí lo amaba. Al día siguiente tras lo que pasó, Mahiro estaba pensativo y Nyaruko andaba normal, pero cuando encontraron una consola extraña, Mahiro despertó en su casa, pero lo raro era que su madre actuaba como Nyaruko como una chica inocente, Kuko como su madre y Hasuta como su brother, aunque seguía siendo torpe. Y como todos actuaban extraño, terminó llegando Luffy a informarle que estaba dentro de un juego desde que presionó la consola. Ella había entrado por otro medio y para que todos salieran del juego tenía que tener un final feliz con alguna de estas 4. Entonces cuando Luffy ya no pudo permanecer en el lugar, Nyaruko escuchó todo y planeaba tener un final feliz con Mahiro. Y Kuko quería emparejarlo con Hasuta para que ella se quedara con Nyaruko. Y Hasuta también pensaba lo mismo. Entonces Nyaruko trataba de conquistarlo, pero Kuko se le interponía y Hasuta quería aprovechar la oportunidad. En el juego también había un evento en donde le regalaban cosas a Mahiro. Hasuta le regaló un juguete de él mismo, Kuko un vestido que realmente era para Nyaruko y Nyaruko un certificado de matrimonio, aunque realmente le regaló una bufanda. Y para el evento final, estos tres competirían por Mahiro, aunque Kuko lo hacía por Nyaruko, pero al final estos dos salieron madreados y Nyaruko ganó. Y mientras ellas peleaban, Tamao intentó seducirlo, aunque Mahiro se dio cuenta que ella no lo miraba con esos ojos, así que al final Mahiro fue transportado al último evento, en donde Nyaruko llegó como la vencedora. Mahiro se negaba, pero como Nyaruko lo amaba y se esforzó por él, y además no tenía opción, terminó besándola. Y cuando salieron del juego, solo Mahiro recordaba lo que pasó, aunque Luffy también lo sabía. Al día siguiente todo volvió a la normalidad, pero como la madre de Mahiro se fue de casa, los chicos tendrían que ir de compras, aunque más que ir de compras, Nyaruko coqueteaba con Mahiro, y él ni caso le hacía. Kuko coqueteaba con Nyaruko, pero ella tampoco le hacía caso, y al parecer a las mujeres entre peor las trates más te quieren. Ok, no. Luego cuando terminaron de hacer las compras, a Nyaruko la llamaron porque estaban preocupados por el mundo de los sueños, ya que desde la masacre estaba desprotegido y era su deber protegerlo, aunque no hacía un buen trabajo. Pero en ese momento terminó apareciendo Nodens haciéndola de malvado, pero luego apareció Luffy haciéndola de heroína porque era un show infantil, pero cuando vio a los chicos terminó avergonzándose. Más tarde, cuando regresaban a casa, Tamao apareció y les disparó, y cuando Mahiro despertó podía verse a sí mismo, porque resulta que el disparo hizo que cambiara de cuerpo con Nyaruko. Entonces cuando hablaron con Tamao, resulta que era otra chica llamada Izuka usando el cuerpo de Tamao. Ella había llegado del futuro para salvar la Tierra, ya que en el futuro los alienígenas trasplantaron sus mentes en los humanos para apoderarse del entretenimiento de la Tierra, y para evitarlo quiso apoderarse del cuerpo de Nyaruko para detenerlos, pero como hubiera sido más fácil pedirles ayuda, Mahiro se encabronó con ella, y como no podía regresarlos a sus cuerpos hasta que se recargara su arma, terminó marchándose. Entonces los chicos, como tenían diferentes cuerpos, todo fue un descontrol. Nyaruko fue a revisarse el sable, Hasuta quería ayudar, pero Kuko quería abusar del cuerpo de Nyaruko, ya que ella estaba enamorada solo del cuerpo de Nyaruko, y le daba igual que Mahiro fuera el que controlaba el cuerpo, aunque al final la ató, y como las cosas estaban más descontroladas de lo normal, Mahiro hizo un documento en donde prometió que cuando Nyaruko regresara a su cuerpo, Kuko podría hacer lo que quisiera con ella, a cambio ella tendría que controlar a los chicos, y ella con ese ofertón terminó aceptando. Pero en la escuela, Nyaruko usando el cuerpo de Mahiro, le declaró su amor haciéndole creer a todos que Mahiro estaba obsesionado por ella. Entonces luego de la humillación terminó llegando Izuka toda madreada, porque se desveló jugando videojuegos y ni había comido por estar jugando, pero su arma ya casi estaba cargada.
Más tarde, los chicos irían a buscar al amigo de Mahiro porque era raro que no hubiera llegado a clases, pero cuando fueron a buscarlo, él terminó saliendo de la ventana y escapó, y cuando lo alcanzaron, resulta que él también era un extraterrestre en el cuerpo de Yoichi, el cual quería trasplantar las mentes de los alienígenas en todos los humanos, y luego de un rato anulando y restaurando los poderes de los chicos, terminó ganando y activó la máquina con la cual cumplió su objetivo. Pero todos seguían conservando sus mentes, entonces luego apareció su jefe, quien le reveló que el aparato servía para aniquilar a los humanos, y quería aniquilarlos porque los animes y mangas de la Tierra traían escenas sin censura y lo consideraban ofensivo. Sí, era por una tontería. Los chicos terminaron enfrentando al tipo, pero cuando le dispararon a Mahiro, Niharuko terminó recibiendo el disparo. Entonces Mahiro se lamentaba de haberla tratado mal y no decirle lo que sentía. Pero en ese momento pasó esto. ¡Lo besé y fue con lengua! Sí, Niharuko seguía viva y era por el amuleto que le había dado en un principio. Luego cuando el tipo iba a acabarlos, el arma de Izuka se recargó y los volvió a la normalidad, así que Niharuko los defendió y se encargó de acabar con el tipo. Y ya con todo solucionado, los extraterrestres se despidieron y abandonaron los cuerpos de los chicos. Tiempo después, Mahiro extrañaba su vida tranquila, ya que estos tres eran muy ruidosos y hacían cualquier tontería, pero luego terminó llegando esta niña llamada Gutatan, una diosa maligna junto a su asistente, y ellos estaban ahí porque la madre de Mahiro los mandó y les encargó a los chicos que cuidaran de ella. Entonces Niharuko pensaba volverla otaku y para empezar le dio un juego erótico, pero Mahiro no lo permitió y Gutatan lo obedecía ya que era una buena niña, no como estos dos. Y a Kuko, como le rugían las tripas, decía que Gutatan tenía hambre. Ella dice que quiere comer el desayuno que sabes hacer con mucho amor. Ella no ha dicho eso. Es tu estómago el que gruñe. Dice que puede ser la leche de Niharuko. ¡Ella no ha dicho eso! ¡Es tu propio deseo, mente sucia! ¡Ay, no! Estas niñas son únicamente para el señor Mahiro. ¡Tú también cállate! Pero cuando eso pasaba, unos insectos terminaron saliendo del refrigerador. Niharuko se encargó de ellos, pero como hicieron un desastre, y como Niharuko quería usar el mismo objeto con el que se deshizo de los bichos para limpiar, terminó echándolas. Pero como Gutatan se ensució, lavó su ropa y limpió la casa, pero como Gutatan no podía hacer nada sola, terminó bañándola y dándole de comer. Pero cuando Niharuko los vio juntos se puso celosa, y más cuando le dijo que se bañaron juntos y se acabaron el desayuno. Entonces Niharuko y Hasuta querían bañarse con él y Kuku desayunar, así que lo terminaron siguiendo por toda la ciudad hasta que aparecieron unos monstruos, y como siempre las chicas terminaron encargándose de los monstruos, pero esta vez Mahiro y Gutatan salieron volando, y no hubiera pasado nada, pero Gutatan resultó herida y Mahiro se enojó con ellas y las regañó diciéndoles que hicieran bien su trabajo. Y tras lo que pasó, Mahiro se quedó solo con Gutatan porque las chicas no llegaban y él pensaba que se había pasado con ellas. Y al día siguiente resulta que no había nadie en casa, pero eso no era lo más raro, sino que toda la ciudad estaba abandonada. Y tras un buen tiempo solo, empezó a extrañar a las chicas y lo divertidas que eran, sobre todo Niharuko. Pero luego de un rato caminando, el ambiente cambió y volvió a la escena del principio en donde fue atacado por un monstruo, pero esta vez Niharuko no llegó, pero el amuleto que le había dado Niharuko empezó a brillar y sacó el espejo con el cual acabó con el monstruo, y luego apareció Gutatan, quien se disculpó con Mahiro porque ella fue la responsable de llevarlo a esa dimensión, pero luego llegó el asistente de Gutatan, quien resultó ser este monstruo, pero cuando los atacó, apareció Niharuko en forma de muñeca, aunque en realidad era ella, y con el espejo lo terminó despetrificando. Y una vez regresaron a la realidad, el monstruo reveló que había llegado con ellos porque era re fan de los juegos eróticos, y como Niharuko tenía fama de ser otaku, pensó que siguiéndolos obtendría los juegos, pero como Mahiro les prohibió esos juegos, quería acabarlos y tomarlos a la fuerza. Entonces invocó monstruos y las chicas se prepararon para la pelea,
Y cuando comenzaron, hasta la madre de Majiro y Luffy llegaron a ayudarlos, pero el monstruo capturó a Nyaruko y sacó sus tentáculos, y como era un pervertido la castigaría, pero no de la forma que te imaginas. Pero gracias a Majiro, Nyaruko se liberó y terminó acabando con el monstruo. Y con todo finalizado, Majiro, como entendió que ellas siempre lo salvaban, estaba agradecido con ellas. Ellos aceptaron su agradecimiento, pero Nyaruko empezó con sus payasadas. No tiene que agradecer, pero si insiste, béseme apasionadamente. Hágame un cachorrito. ¡Ay, otra vez la burra al trigo! Y luego de eso, todo volvió a la normalidad. Y para finalizar, los chicos hicieron una fiesta y Nyaruko actuó como una chica normal y quería besarlo, pero al final Majiro le tuvo miedo al éxito.